Primer invitado en el piso lo tenemos a Federico Ferrollaro, que es periodista, es profesor de letras y docente de la Cátedra de Literatura Italiana en Humanidades y también en escuelas secundarias, ¿das? También, sí, en la EMPA 1256 Bien. Y en terciarios, bueno, en fin, hay que trabajar. Hay que trabajar. Sí, bueno. sí. Primero, hola Federico. Hola, muy buenos días, Lidia, ¿cómo te va? Bueno, Federico en realidad viene a visitarnos, que vamos a hablar de un montón de cosas, pero más que nada porque presenta su último libro, este viernes. Así es, este viernes en sede de UNR, en calle Maipú, el número... Lo siento, pero sabemos que es Maipú, entre San Juan y San Luis. Eso te voy a decir, todo el mundo sabe dónde queda la sede de la UNR, todo el mundo la ubica, creo que ya es muy conocida, es como la favorita, ¿no? Claro, algo así. Tal cual, vos decís, en la sede de UNR y todo el mundo ya sabe dónde tiene que ir. En sede UNR, que ahí está la librería, la hermosa librería que han habilitado hace un par de años, y bueno, a las 18:30 es la cita. Para presentar El miedo vino después, que es mi segunda novela y mi octavo libro, editado por la excelente editorial UNR Editora, que acá en la ciudad está trabajando de lujo. Bárbaro. Y estaba leyendo un poquitito cuando dijeron, bueno, me puse a leer, El miedo viene después, que en realidad es un hecho real pero ficcionado. Exactamente, parto en la escritura de un hecho real, que es el asesinato de 5 cooperativistas que sucedió el 23 de enero de 1974, en el cual, bueno, fueron asesinados por la policía de Córdoba estos 5 cooperativistas que iban de Armstrong a Colonia Carolla, y bueno, los intercepta la policía, los fusila, los mata a los 5, por un supuesto error policial, pero bueno, tiene todo un trasfondo político bastante interesante, que en la novela se recrea desde la ficción. O sea, no es una investigación histórica, si bien hay investigación detrás, pero uno trabaja pensando en un texto literario. Claro. Entonces hay ficción, están ficcionalizados los personajes, y tomo a lo mejor los nombres, pero no investigué a las personas. Claro, eso lo dice, que eso es lo que mucha controversia ha traído últimamente cuando se estrenó la película 1985, que te dicen, pero no es tan así tal cosa, y vos decís, pero no es un documental, es una ficción basada en un hecho real. Exacto. Y bueno, pasa eso, que quizás en los lectores, en este caso, o en los espectadores, en el caso de 1985, se genera esa confusión, por decirlo de algún modo, que es buscar la exactitud del hecho histórico, la exactitud en el modo de ser los personajes, y hay que entender que es otra cosa. Que, ojo, nos sirve esta ficcionalización de la realidad para reflexionar, en todo caso, sobre la historia, o poner en el tapete el episodio histórico. Pero no se le puede pedir a la literatura ni al cine, no se le puede pedir al arte la fidelidad de un documental. El documental es otra cosa, por eso quería aclarar esto de que es un hecho verídico, pero llevado a la ficción lo tuyo. Por eso quería aclararlo en realidad. Sí, el concepto sería la ficcionalización de la realidad, de un hecho real en este caso. Y bueno, sí, obviamente a lo mejor genera susceptibilidades, ojalá pase esto de no, pero no fue así, en realidad lo que pasó. Pero bueno, sabemos que la verdad es una búsqueda, y una búsqueda condenada al fracaso siempre, porque en realidad lo que termina imponiéndose es la mejor versión de la realidad que se cuenta, o la que se repite más, o la que de pronto encuentra. Porque nunca hay una sola realidad, sino está la realidad desde la mirada de cada uno. Lo que puedes tener son datos indiscutibles. Que son indiscutibles, que pasó este día y pasó así, punto. Pero después todo lo otro es de la mirada de quien lo esté mirando, te lo va a contar. Exacto, y bueno, y además se cuenta con el lenguaje, y ya sabemos que el lenguaje no refleja la realidad, o sea, no es un espejo en el cual se puede mostrar la realidad. Pero bueno, quizás hay cierta expectativa no quiero decir en relación con mi libro, porque sería agrandarme demasiado, pero... No, pero ¿por qué no? Sí, hay que agrandarse, ¿por en qué relación no? con los hechos históricos, que se espera
la versión que yo considero la real. Y Claro, cuando no te encontrás con eso, de pronto decís, miente. Y bueno, acá estamos en el terreno de la ficción, o sea, hay que aceptar claro. eso. Los hechos se respetan, es decir, Mm, lo que le pasó a los 5 cooperativistas es lo que le pasó. O sea, claro. fueron Fueron asesinados. asesinados. Eso no hay No hay discusión. ninguna discusión. Después, bueno, obviamente, como pasa en un contexto, en un marco muy complejo, y que quizás es un marco diferente a lo que estamos, o sea, estamos más acostumbrados o tenemos más consensos en relación a lo que pasó del 24 de marzo del 76 en adelante y no hacia atrás. De Claro. pronto es una etapa de la historia que no se revisa tanto, no se Es, visita no se tanto. visita, es real eso, sí. Es eh, como que siempre vemos desde ahí para acá Y estamos tranquilos porque sabemos lo que pasó, sabemos quiénes claro, fueron los buenos, quiénes fueron los malos, y bueno, y acá es como mucho más complejo, entonces también puede pasar que aparecen citas en la novela de un discurso de Perón muy encendido que llama, digamos, a matar, sí. así, literalmente, a Mm, quienes son los desestabilizadores, los enemigos de la patria, que no son otros que las organizaciones como Montoneros, como ERP, sí. y bueno, es el general Juan Domingo Perón el que dice eso. Entonces, de pronto está ese discurso que se puede recuperar de varias fuentes y de Mm. pronto a lo mejor alguien muy ortodoxo, muy dogmático del peronismo dice, pero ¿por qué lo pones a eso? Y porque existió. Bueno, y porque es parte del sonido Claro, de fondo y a lo mejor claro, es quien es un militante del Partido Justicialista no quiere leer eso, claro, o no le gusta eso, o dice, claro. bueno, no, pero ese Perón no era Perón. Bueno, digamos, en fin. Claro. Sí, sí, bueno, que está siempre esa cosa sesgada de que no quiero escuchar la verdad, que pasa en la vida cotidiana también. Nos pasa siempre, en el Todo ámbito el público tiempo. y en lo, y en En lo lo, y en lo privado privado, también, en por la familia supuesto. te pasa. Bueno, no quiero Sí, saber de que este fue malo claro, o no que me cuentes este. eso de la tía Catalina. Claro, Claro, tal tal cual. cual. Eso es inherente a nosotros en todo, ¿no? Exacto, y buscar justificar de pronto, bueno, no, Lo hizo pero porque. claro, estaba la Triple A, estaba López Rega, Mm, en realidad no fue Perón, bueno, pero el discurso lo dio Perón. claro, Y ya está, o sea, claro. no hay, digamos, me parece no hay mucho más que discutir, más allá de que, bueno, hay una profundidad en los hechos que merece un análisis, pero es posterior. Acá Mm, estamos en una novela, yo cuento una historia y la historia está focalizada en los periodistas que tratan de investigar y que tratan de llegar a la verdad y de cómo también desde el lenguaje se busca construir esa verdad que es imposible. o sea que en la ficción va más allá de estas 5 personas, los periodistas que tratan de llegar a esta verdad. Ahí se basa Exacto, es el foco de el la foco novela, de el la novela. argumento, digamos, y bueno, y el trasfondo ficcionalizado que Sí. existía. O sea, yo no hice una investigación, o sea, investigué, pero Sí, no no. hiciste una investigación eh, periodística para hacer, ni de claro, historiador, ni una claro, no. investigación histórica. O sea, fue Fue la un. investigación para poder basarte. ¿Y cómo se Exacto. te ocurrió este tema? Bueno, todo surge porque en el año 2017 Lucas Almada del Museo de la Memoria me invita a escribir, ellos hacen una colección que es Déjame que te cuente, en la cual salen unos libros en los cuales un escritor o una escritora hace una suerte de relato a partir de un archivo de alguna de las víctimas del terrorismo de Estado. A mí Mm, me dio la historia, el archivo de Odorico Montorfano, que es uno de los 5 cooperativistas. Y bueno, más allá de que el texto no salió después en la colección Déjame que te cuente, yo quedé muy conmovido mm, por esta historia de Odorico Montorfano. Y a partir de ahí me puse a investigar, vi los materiales y me fue surgiendo la posibilidad de escribir una novela. mm, Y bueno, me llevó tiempo, como lleva tiempo cuando uno se la pasa trabajando en otras cuestiones, sí. hacer una novela, algo que me dejara conforme, que fuera un buen texto. O sea, este es mi octavo libro, o sea, siempre trato de escribir y de publicar libros de calidad
el lector o la lectora no se sientan defraudados. Entonces, bueno, lleva más tiempo todavía y trabajo. Entonces, bueno, más el proceso de edición, de lectura del editor, de corrección, del precio del papel, etcétera, etcétera. Bueno, hacer un ese largo recorrido, claro. Lleva un tiempo. Pero sí que la historia me sensibilizó muchísimo y también no podía creer que esa historia no formara parte de los relatos más cotidianos de cuando se hablan de ciertas épocas. Exacto. O sea, cómo había quedado eso opacado, porque verdaderamente eran 5 víctimas civiles en un clima de violencia política enardecido, donde había atentados. Justamente unos días antes, el 19 de enero, se produce el copamiento de la guarnición militar de Azul. Que habían ido a robar armas, una organización, matan a un grupo de militares de ahí, mueren algunos de los participantes de este robo, de este golpe. También el lenguaje ahí es peligrosísimo, ¿no? O sea, depende de cómo uno lo llame, parece que se posiciona ideológicamente y es así. Y bueno, no sé qué venía esto, pero me perdí en mi razón, me hice un nudo, pero bueno. No, porque en realidad yo creo que ahí confluiste en dos cosas que veníamos hablando, que yo te preguntaba por qué este tema y empezaste a hablar de cómo fue el libro con este tema, y lo que habíamos dicho antes de que hay como un agujero negro ahí en el medio que casi no se habla de ciertos años, porque es como que hay ciertas presidencias de las que se hablan, se estudian, qué sé yo, y es verdad, yo no me había puesto a pensar, y cuando lo dijiste me hizo un clic de decir, sí, ahí hay como un agujero negro que de tal año a tal año... El gobierno de Onganía sabemos que fue nefasto, y después de pronto, bueno, sabemos, tuvo Cámpora, bueno, después volvió Perón, y sabemos que volvió Perón. Pero es como dato lo sabemos, pero no se ahonda como se ahondó del 76 en adelante, o de las presidencias de Perón también, para ver todos los derechos que ganamos los trabajadores. Eso me quedé pensando a lo mejor en el paso por la facultad, por ejemplo. Y yo tengo muy presente en toda la historia argentina que estudié, bueno, obviamente el 76 para acá, porque uno más o menos también un poco lo vivió, que yo, porque era chiquita, que yo más o menos se vivió. Y sí, se hizo mucho hincapié en las presidencias de Perón, y me di cuenta que hay un vacío ahí en el medio, que es desde cuando yo nací y todo, que no se habla casi. No se habla. Como que no pasó nada, parecería, y pasó un montón. Y pasó muchísimo. ¿Por qué? Porque, y justamente esto es el miedo vino después, es una frase que vuelve como un mantra en el relato, y pensar que el miedo vino después, o sea, ¿y esto qué es? O sea, que maten a cinco personas en una ruta, que los fusilen, ¿qué es esto? Claro. O sea, si no es el miedo, si no es una sensación de terror. Pero ahí me contestaste lo que te iba a preguntar, ¿por qué el miedo viene después? Y ahí está. Va por ahí, es una frase que trata de reflexionar justamente que el miedo llegó antes. Y hay una particularidad, esta es una novela enmarcada, es decir, que tiene un relato que enmarca a la investigación y al hecho histórico, que está hecho en el marco, transcurre en el año 2017. Y se establece sutilmente una suerte de parangón, aunque son contextos totalmente diferentes, con nuestro presente y lo que pasaba en 2017 en relación con el narcotráfico en la ciudad. Es decir, ahí hay que recordar que que se produce la balacera a uno de los jueces que condena a los monos, que es Usandizaga. Entonces, como ya ahí teníamos también el embrión de nuestro presente, es decir, esto de las balaceras cotidianas, de los ataques vamos a decir, de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico contra las escuelas, contra las vecinales, contra los comedores, contra las casas de particulares. Todo eso había empezado, o estaba empezando en 2017. Y ahí empezó el miedo. Claro. O sea, a lo mejor de manera embrionaria, de manera latente, pero bueno, nuestro presente espantoso acá en Rosario hoy no empezó hoy milagro. O sea, cuando se cuente la historia... Claro, no fue ahora de la nada. No fue de la nada. Bueno, ahí tenés el próximo libro. ¿Sí? No sé, no creo. No quiero que me valen. Es muy reciente. Esto porque ya todos están muertos. También, digamos, hay gente que ha sobrevivido y hay también gente que puede llegar a
a sentir este libro como muy próximo porque estuvieron vinculados a estas 5 víctimas. Y bueno, el libro es sumamente respetuoso con la memoria de los 5 cooperativistas. Y no solo sumamente respetuoso, sino que también de alguna manera, y digamos, yo lo digo, pero lo digo con humildad, quiere ser un homenaje, quiere volver a ponerlos en escena para que sea también un hecho que forme parte de la historia. De la historia, y no esto de pensar, bueno, el 24 de marzo, digamos, empezó el terrorismo de Estado, y antes no hubo nada, o sea, no hubo atentados, no hubo... Ver que empezó antes, en realidad. Exactamente, pero es una ficción, o sea, volvemos, o sea, siempre yo insisto en eso. Y al ser una ficción, la verdad que no leí el libro, pero a medida que me lo vas contando, yo que soy muy del palo del teatro y del cine, lo veo recontra guionable eso, para hacer la ficción. Bueno, cuando quieras nos sentamos y vemos de hacer la película, no hay ningún problema. Pero no, porque me parece una historia que yo no sabía, por ejemplo, una historia que no conocía, sinceramente. Bueno, justamente por eso. Y como yo no la conocía, creo que hay un montón de gente que no la debe conocer. No, hay muchísima gente que incluso cuando yo hablé, digamos, y gente que quizás digamos, se interesa en estos temas en particular, que de pronto era una mención o sí, sabía, pero no, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? O sea, pero yo, por ejemplo, en ese momento yo tenía 5 años. O sea, a los 5 años no estás enterado de nada. Y después no lo leí en ningún... O sea, como que no tengo recuerdo de haberlo leído en ningún lado. Capaz que si se lo cuento a mis viejos me dicen, a lo mejor me dicen esto, sí, como decís vos, me empieza a sonar que... Claro, que pasó. Claro, eso pasó, sí, pero no forma parte de nuestro imaginario, de nuestros recuerdos colectivos como sociedad. Y bueno, 4 de los cooperativistas eran de Armstrong y uno vivía acá en Rosario, en calle Montevideo del 300, o sea, era vecino de nuestra ciudad. Claro. Respecto a esta cuestión de bueno, no lo sabemos, no lo conocemos, era realmente algo que a mí me llamaba la atención y que me parecía que tenía que digamos, que ponerse en valor y también para echar un poco de luz, pero no de luz para revelar, sino de luz para que se vea lo que pasó en esa época. Y en ese sentido me parece que el libro, más allá de que es una ficción, que puede leerse como un policial, que puede leerse en relación con el presente o no, es decir, cada lector elige cómo va a leerlo. Sí hay una historia, digamos, con principio y fin, con cuestiones abiertas que quedan sugeridas, pero más allá de cómo cada uno elija leerlo, también es válido esto de decir, bueno, volvemos a hablar o volvemos a poner en escena esto para conversarlo y para a lo mejor salgan otras cuestiones. Hay un documental, esto digamos quería agregarlo, hay un documental que yo no lo vi y no lo veo a propósito, o sea, no lo veo por una cuestión de no... Para que no te... Exacto. Para que no me afecte, que no te afecte, porque es una mirada posterior. El documental, no recuerdo, lo dirige Jorge Fenoglio, es del año 2016-2017. Yo no lo quise ver y no lo quise ver adrede porque era una mirada desde más o menos contemporánea de algo que yo quería narrar a mi manera y de pronto un documental iba a afectarme porque también hay en el documental una búsqueda, o mejor dicho, hay una explicación de por qué pasó eso, y esa es una de las versiones. Claro, digamos. Sí, porque si no uno es como que hay algo en el inconsciente que queda ahí que te puede tirar. Exacto, después de verlo, por más que digas no quiero saber nada con él, o sea, está bueno eso de... Está ahí circulando haciendo eco. Pero, y ahora tendrías que verlo, ahora que ya escribiste, ya cerraste, después de presentarlo tendrías que ver para ver qué ve cada uno, digamos, ¿no? Tal cual, pero es en otra instancia. Yo fui a las fuentes de la época, es decir, fui a las revistas, los diarios, o sea, hice un trabajo de hemeroteca, de ver los diarios de ese momento, cómo en ese momento se reflejó o se trató de contar esa historia, esa noticia. Esa noticia, en ese momento era esa noticia. Esa noticia. O sea, a mí me interesó cómo se contó ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque, como te comentaba antes, se focaliza en estos periodistas que buscan contarlo. Entonces, bueno, ¿cómo se contó? ¿Cómo lo contaron los diarios de derecha? ¿Cómo lo contaron los diarios de las organizaciones de izquierda? Es decir, cada uno lo contó a su manera,
como pasa hoy cuando vos tomas el Página 2 y el Clarín y digamos, parece que son dos Argentinas o totalmente diferentes. Sí, y que eso vivió pasando y pasa siempre y pasará, está bueno. Y pasará. Y pasará, y que esta parte está bueno también. Sí, pero bueno, como periodista sabes que lo que hay que hacer es leer todo para tratar de llegar a una síntesis. En realidad lo bueno es poner lo que es dato. Yo siempre digo, lo importante es el dato. Exacto. El dato tiene que coincidir. Después lo otro es una línea editorial que cada uno va a hacer y cada persona leerá la que tiene ganas o leerá todas y sacará su propia conclusión. Exacto, lleva tiempo también eso, pero bueno, en algunos casos y con determinados objetivos uno lo hace, en este caso para la novela. Y que más allá de esta novela, ¿con qué te sentís cómodo escribiendo? Porque me llamó la atención de que este tipo de novela, pero en realidad vos das la cátedra, que hay veces que uno no das la cátedra de literatura italiana, ¿no? Sí, nada que ver. No, bueno, pero eso es una faceta. Claro, eso te iba a decir, a veces uno tiene muchos gustos o a veces, o sea, das esa cátedra porque... No, doy esa cátedra porque amo la literatura italiana. O sea, soy un apasionado de la literatura italiana. Los escritores italianos son para mí Italo Calvino, Dino Buzzati, Italo Svevo, Luigi Pirandello, son para mí Natalia Ginsburg, son para mí, digamos, referentes dentro de la literatura mundial y también tienen puentes con la literatura argentina. Es decir, bueno, Calvino era amigo de Borges, tienen una estética en algunos puntos que se tocan. Dino Buzzati es un escritor de cuentos fantásticos y a mí el fantástico me encanta, me encanta Cortázar y hay también vasos comunicantes entre Cortázar, Bioy Casares y incluso Silvino Campo y Dino Buzzati, y me gusta también trabajar esto de la literatura comparada y bueno, me gusta la literatura, podríamos decir desde como lector, como profesor, como escritor, como comentarista, como reseñista, es decir, esa es mi verdadera pasión. Claro. Y para escribir, bueno, porque esto es casi un policial, digamos. ¿Con qué te sentís cómodo escribiendo? No, esto es una desviación dentro de lo que yo vengo trabajando o de lo que vengo trabajando, queda muy como cómo me agoto, pero no es lo mismo que trabajar en una obra, ¿no? O sea, que ahí sí te cansas en serio. O sea, bueno, pero cada uno hace el trabajo que puede, que le gusta y que consigue. Digo, vengo escribiendo, y ahí está mejor, ahí me siento más cómodo, vengo escribiendo ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Invento los personajes, invento los argumentos, mis cuentos parten a lo mejor de situaciones cotidianas o de cuestiones que escucho, de ideas que se me ocurren, pero que no tienen que ver con un hecho histórico. Acá me salí, hice algo diferente, pero lo hice como te decía antes, porque realmente la historia te atrapó la historia. Me conmovió, o sea, más allá de atraparme, me resultó algo, ¿cómo puede ser que esto no se conozca? Claro. O sea, ¿cómo puede ser que este hecho tan terrible no forme parte de la memoria colectiva? Bueno, y puede ser una puerta para otras historias así de este tipo, a lo mejor. Bueno, veremos. Después el libro encontrará sus lectores y sus lectoras, encontrará sus críticos y sus seguidores, o no, pero lo deseable es que pase eso y que produzca algún ruido, o sea, que no sea una piedra de esas que se tira en un arroyo y no hace ninguna onda. Ojalá se produzca algún efecto. Sería, creo yo, saludable. Sí. Bueno, entonces vamos a repetir mañana 18:30. No, mañana no, el viernes. No, el viernes, perdón. Yo ya estoy en jueves. El viernes. Viernes 16. 18:30 en sede de UNR y en calle Maipú. La entrada es libre, cualquiera puede ir. Sí, por supuesto, cualquiera puede ir, pueden ir a curiosear. Y luego que se presente, ¿dónde se va a poder conseguir? Ya el libro se consigue en, yo digo, las librerías nativas de Rosario. Con esto quiero decir las librerías que no son de cadena. Exacto, que la gente a veces dice, que conocemos bien de acá. Eso, las que conocemos de acá, que tienen libreros que conocen los libros que venden, que
que se ponen contentos de vender libros de literatura de Rosario, Sí, que o son unas literatura cuantas, en tenemos Rosario. muchas de esas. Tenemos muchas, por suerte, sí. Por suerte tenemos muchas. Y también en las librerías de UNR, tanto el puesto que comparte con la Editorial Municipal de Rosario en Sí, ahí calle en Córdoba y Corrientes. después dando la vuelta en la entrada de Humanidades por Corrientes hay otra. Hay otra en Urquiza, en la puerta de la editorial, Urquiza entre Moreno y Balcarce. Sí. Y después la bellísima librería que está en la sede, también ahí se puede También conseguir. ahí se puede conseguir. Pero, digamos, uno puede ir a comprarlo donde quiera, Sí. pero, digamos, librerías nativas o autóctonas y de las la ciudad. librerías de la UNR. Y estas librerías de la UNR. Sí, no digo los nombres porque supongo que, sí, digamos, pero sería más o una menos, pauta, pero... todos más o menos sabemos de lo que estamos hablando. Exacto, Acá en quien le sabe. Acá en Rosario sabemos de lo que hablamos. Así que bueno, Exacto. te agradecemos, Federico, que te hayas llegado hasta acá. No, para a vos por el tiempo, por la amabilidad, no, por favor. las preguntas. Hermosa nota, y me imagino va a ser hermoso libro, lo voy a leer. Muy bien, muchísimas gracias. Así que bueno, Nidia. muchas gracias. Un placer. Ya tenemos que irnos a la pausa. Si buscas soluciones técnicas generales, venta de materiales eléctricos,